Tras el 28 de abril, el Congreso de los Diputados tendrá muy posiblemente 4 diputados gitanos que ayudarán a reducir la brecha de desigualdad de un colectivo compuesto por más de 750.000 personas. Es bastante probable que uno de esos diputados sea nuestro invitado, un luchador y activista por los derechos de su pueblo, doctor en estudios internacionales de paz y conflicto, analista político y candidato de En Comú Podem, para que nos recordemos de que de Cataluña no viene solamente la rumba, sino que es bastante probable que haya un diputado de los más preparados de ese hemiciclo. Ismael Cortés, buenas noches. Hola, buenas noches. Un placer estar aquí contigo en esta frontera. El pueblo gitano ha sabido mucho de fronteras, ha tenido que vivir siempre, ¿no? Hay como en fronteras llenos de estigmas, ¿no? Y también llenos de esperanzas. Bueno, el pueblo gitano ha sabido mucho de cómo cruzar fronteras y de cómo moverse entre fronteras y de cómo aprender de lo que hay a un lado y a otro de la frontera. No precisamente de cómo las fronteras limitan la vida cultural de un pueblo. Oye, ¿es un momento histórico para el pueblo gitano? Sí, podríamos decir que sí, efectivamente. Lo comentaba el otro día con un periodista del País que me entrevistó y creo precisamente por el cambio de ciclo político y de ciclo electoral, los partidos se han dado cuenta más que nunca que necesitan conexión con el pueblo. Y la historia nos recuerda que cada vez que el pueblo español requiere conexión con las clases populares, tienen que recurrir al pueblo gitano y a la ciudadanía gitana para impulsarse hacia adelante. Los prejuicios existen todavía respecto del pueblo gitano. Por supuesto, lo que existe sobre todo es una percepción estereotipada de la ciudadanía gitana, proyectada por los medios de comunicación por un lado, pero también por el discurso político. En el hemiciclo ha habido alguna vez gente, ¿no?, proveniente del pueblo gitano. ¿Realmente se sintió representado este pueblo en la política? Hubo un momento fundamental que fue con la primera transición a la democracia en 1978 y ahí entró Juan de Dios Ramírez Heredia, que creo que es una figura de consenso entre las diferentes partes del pueblo gitano, ya sean de una ideología o de otra. Y creo que él sí jugó ese papel de representar la voz del pueblo gitano. Después ha habido otra diputada, que es Silvia Heredia, por el PP, que ha sido menos vocal que Juan de Dios, pero que también ha tenido ahí un papel dando voz a la problemática gitana, aunque creo que esta figura ha generado menos consenso que el que generó en su momento Juan de Dios. Claro, que él realmente era una persona querida, ¿no? Oye, te lo digo como profesor, tu formación académica es asombrosa y no sé si, como le ocurre a las mujeres, por ser gitano has tenido que trabajar 2 o 3 veces más para llegar a ese currículum tan espectacular. Bueno, tampoco quiero caer en una posición victimista. Yo creo que me ha tocado vivir en una sociedad abierta, primero en la Universidad de Granada, después en la Universidad Jaume I en Castellón y después cuando he tenido que estudiar en el extranjero, en Nottingham, en Budapest, en Bruselas. Creo que me he rodeado de la gente adecuada, con una mentalidad abierta y me han permitido ser uno más. En ese sentido, no podría decir que me he sentido excluido, al menos de la gente que ha formado camaradería conmigo. Pero sí que es cierto que en general cuando uno se proyecta y se visibiliza como gitano, notas que hay ciertas miradas que se inquietan ante tu presencia y que ponen algún tipo de barrera, visible o invisible. Es mucho más fácil que uno se imagine a un gitano con una guitarra, ¿no?, animando una fiesta, que un gitano que es el que da la conferencia porque es el doctor en ciencias sociales. Por supuesto, y también he tocado la guitarra en varias fiestas, Claro, ¿no? estaría bueno que no tocáramos la guitarra. Pero lo uno no quita lo otro, por supuesto, y sí que hay en esos niveles en los que uno quiere proyectar un discurso y presentarse a sí mismo tal y como es, no de una manera estereotipada, sino tal y como ha sido mi trayectoria de vida, y ahí sí que notas algún tipo de recelo o incluso intentan imponerte una cuadrícula para que te representes a ti mismo de la manera en que no eres. Oye, como un pueblo muy castigado, ¿no?, por ese estigma, ¿no?, y por toda esa figura del romancero gitano, ¿no?, ese papel pues del siglo pasado, ¿no?, de la Guardia Civil. ¿Cómo lees tú, como gitano, todo este tema de las cloacas de la policía? Bueno, es un tema bastante complejo, especialmente ahora, que salta en un momento en el que estamos a un paso de las elecciones generales y que vemos cómo el aparato policial trabaja precisamente para minar la ilusión y la alegría del pueblo. Y en esto ha tenido mucho que ver también con lo que retrataba García Lorca, cuando la Guardia Civil atacaba los campamentos gitanos en Granada precisamente para eso, para atacar la alegría, la ilusión del pueblo y la ilusión de compartir
y de construir algo nuevo juntos. Yo creo que en esos momentos es cuando la policía, el aparato policial, ataca esas bases populares. Ismael, ¿qué tiene pendiente el pueblo gitano? Digamos a la interna, ¿no? ¿Qué problemas aún podrías tú señalar que arrastra? A la interna, la primera es una mayor conciencia de sí mismo, de su historia. Nuestra historia ha sido borrada de los libros de texto, de las grandes producciones cinematográficas, de los medios diarios de comunicación. Entonces, tener una mayor conciencia a la interna de quiénes somos, de dónde venimos, en qué contexto nos encontramos actual, contexto político, social, eso es algo que está por hacer. Otra cosa que está por hacer es reconocer la diversidad a la interna, diversidad religiosa, diversidad ideológica, diversidad también de opciones sexuales, todo lo que tenga que ver con el reconocimiento de la identidad gitana como un grupo heterogéneo y que es tan diverso como la sociedad en la que vivimos, yo creo que sería el segundo reto. ¿Puede haber una mujer gitana lesbiana aceptada por la comunidad? Por supuesto, de hecho hay muchas mujeres gitanas lesbianas aceptadas por la comunidad y con roles de liderazgo, yo conozco a varias. ¿Crees que se ha terminado ese estigma de la mujer en la comunidad gitana donde parecía, ¿no?, que no había asumido la libertad que había adquirido una mujer paya? Eso creo que es una proyección estereotipada. De hecho, yo conozco a muchas mujeres gitanas que son tan libres o más que el resto de las mujeres de la sociedad en la que vivimos. Yo doy fe, las que conozco doy fe, ¿no?, que son mujeres muy libres, muy valientes. Sí, yo también. Oye, déjame preguntarte, epistemología para un nuevo humanismo crítico, ¿no?, en tu tesis doctoral, ¿no?, claves contra el nacionalismo étnico, en un momento en donde parece que el nacionalismo excluyente se está convirtiendo en el arma por excelencia de la extrema derecha en toda Europa y también aquí en España. Sí, es un tema, por supuesto, bastante complejo porque esa es lo que trabajé durante 4 años, además, en diferentes países. Yo te digo que lo resumas en 30 segundos. Durante mi 4 años estudiando y durante mi tesis de doctorado, pero ahí lo que se plantea, básicamente recuperando la declaración de la UNESCO sobre el abrazo entre las culturas, se contrapone, por un lado, la fraternidad entre culturas y, por otro lado, el nacionalismo étnico. Y cómo en ese diálogo y ese reconocimiento y conocimiento entre culturas podemos generar un mundo más justo. Y cuando hablamos de reconocimiento, no solamente implica conocer los códigos culturales del otro, sino también respetar su soberanía. Y aquí se abre un debate muy interesante, precisamente hoy en día, de cómo los nacionalismos étnicos entienden la soberanía de una manera excluyente y contra el otro. El neofascismo parece que emerge con violencia en Europa. ¿Qué hacemos? Bueno, en primer lugar, reconocer que no hemos sido capaces de vacunar a nuestras sociedades contra el fascismo cuando ya daba los primeros indicios. En 2008, por ejemplo, cuando hubo un maridaje entre el partido de Berlusconi y el partido de Lega Norte en Italia, eso fue un claro indicio. El comportamiento que tuvo en su momento Sarkozy y François Hollande en Francia también era otro indicio. Ellos crearon el caldo de cultivo para traer ahora Jobbik, Fidesz, la Agrupación Nacional en Francia y los diferentes partidos en Europa. Creo que lo que necesitamos precisamente es repensar qué significa una soberanía ciudadana, una soberanía popular, en una clave que no sea étnica, en una clave que sea, como se planteaba en la Revolución Francesa, un republicanismo ciudadano y no un republicanismo al estilo de Weimar, un republicanismo étnico basado en la sangre y el vínculo sanguíneo con la tierra. El Blutboden, ¿no?, la sangre. Exacto. Y el suelo alemán que llevó al nazismo. Ismael, déjame también preguntarte, te presentas por En Comú Podem por Tarragona y uno de los temas de la campaña va a ser necesariamente el tema del independentismo o este nacionalismo que quiere convertir a Cataluña en un cuartel por parte de Vox, del PP y de Ciudadanos. ¿Cuál es tu posición? Bueno, como todos sabemos, Cataluña es una nación fraterna y soberana y hay un sentimiento generalizado de que un referéndum pactado es la mejor salida a la actual situación de bloqueo político. ¿Un referéndum camino de dónde? Un referéndum en el que el pueblo pueda decidir qué tipo de relación institucional han de mantener España y Cataluña, para salir de la situación de bloqueo. Ahora bien, en este preciso momento tenemos que preguntarnos si queremos avanzar o si queremos mantenernos en el clima de crispación y enfrentamiento entre dos bloques. Por un lado, el bloque del 155 y por otro lado, el bloque de los que proponen una declaración unilateral de independencia. Porque si seguimos con este enfrentamiento se acabará por imponer una visión sesgada de lo que es Cataluña. Y Cataluña no es una nación en blanco y negro. Cataluña es una sociedad
plural, cosmopolita, diversa, y someterla a un régimen monolítico, a un régimen político monolítico, será embargar su futuro. Por eso nosotros apostamos por un modelo plural, federal, donde se produzca una descentralización de la gestión pública de las instituciones. ¿Eres independentista o defiendes una España de corte federal donde podamos convivir diferentes naciones en un mismo espacio también identitario? Mi posición es defender España como un país de países, un pueblo de pueblos, como una federación de pueblos hermanos que mantienen soberanías compartidas. Oye, para despedirnos, no hay mucha alegría en la campaña electoral, ¿eh? Hay crispación, hay gritos, hay amenazas, hay reproches, sale otra vez Z. Una campaña de mierda y no ha empezado. Bueno, esto también tiene que ver de cómo emergen... ¿Cómo estás con alegría? ¿La emergen, enfrentas con alegría o la enfrentas está también ahí como diciendo, madre mía, la que nos va a caer encima? ¿Cómo emergen, por un lado, toda la cuestión de las cloacas del Estado, que eso ya crea un clima de miedo, por un lado, y por otro lado también, como he dicho, el clima de crispación, ¿no? Y cómo se utiliza la violencia política precisamente en tiempos de campaña. Pero yo recurro al contacto con la gente, al contacto con los colectivos. Vamos a basar mucho la campaña en encontrarnos con los colectivos, saber qué quieren, qué necesitan. También ellos te contagian la alegría, porque el político cuando está, algunas veces se tiene que encerrar en su torre de marfil, y esa salida y ese encuentro con el pueblo es lo que nos va a permitir encontrar la verdadera alegría, que es lo que al fin y al cabo te permite cambiar una situación de miseria y de injusticia. Recuerdo que en Alemania me decía un traductor, ¿cómo traduzco a Lorca al alemán cuando él dice la noche se puso íntima como una pequeña plazuela? Complicado, ¿no? Oye, gracias Ismael por traducir, ¿no? Al conjunto de España esa sensibilidad del pueblo gitano. Gracias por el esfuerzo de presentarte en Tarragona, que es una plaza difícil en este conflicto que hay entre Cataluña y el Estado. Y gracias por no dejar que te quiten la sonrisa y llenar de esperanza a tu pueblo. Muchas gracias a ti, Juan Carlos. Un placer estar contigo. Y ya sabéis que aquí en la frontera estamos hermanados. Seguiremos cruzando de un lado a otro. Gracias, Ismael. ¡Lolo! Alégrame el día. Minister, good to have you on Conflict Zone. Thank you. A ver si en la calle cuando salgamos me habla como me ha hablado esta tarde el imbécil. Que le voy a pegar 2 joyas que le van a temblar las orejas.